Bueno, vamos a dar inicio a la segunda clase del curso sobre gestión clínica. Quiero un poco hacer un, un resumen de lo que el día de ayer revisamos, un poco mirando el descriptivo del contenido del curso. El día de ayer hicimos una introducción a la gestión clínica, donde revisamos en primer lugar los antecedentes que nos permitió un poco identificar los por qué son importantes incorporar la gestión clínica en la estructura de un establecimiento de salud. Revisamos la historia, cómo se fue definiendo, cómo se fue estructurando los conceptos y la operatividad de la gestión clínica desde fines de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en Europa, específicamente en Reino Unido, donde después de entrar en una crisis que se denominó la crisis del petróleo en 1973, los estados, los países comenzaron a entrar en crisis porque pues los ingresos económicos se redujeron significativamente y a partir de allí pues los servicios de salud que estaban muy dotados de recursos antes de esta crisis comenzaron ellos a identificar algunos mecanismos para hacer frente a esta reducción de los recursos económicos, entrando con una lógica de optimización y también de algunas estructuras, de algunos mecanismos, de algunas estrategias que en última instancia terminaron en la constitución, en la creación de la gestión clínica. Revisamos sobre todo hasta la actualidad y finalmente, pues fuimos planteando la definición de la gestión clínica, haciendo un enfoque primero desde la gestión y luego desde la clínica, ¿no? La fusión de estos dos conceptos, en última instancia, hace que las, eh, las estructuras de los establecimientos de salud permitan que los profesionales de la salud, los médicos sobre todo, se involucren en la gestión de los recursos que ellos mismos requieren para implementar la atención. Y finalmente miramos los cuatro niveles de la gestión clínica y cómo en estos cuatro niveles existe una especie de gradiente ascendente donde poco a poco desde la gestión médica eh, va incrementándose algunos componentes que se necesita para que se pueda constituir la, la gestión clínica basada en procesos y la gestión clínica que tiene que ver específicamente con la evaluación y sobre todo, en la implementación de políticas, estrategias y la gestión de recursos. Eso revisamos el día de ayer, con lo cual, pues ahora mismo nos hemos ya configurado una definición de lo que significa la gestión clínica, sobre todo en los establecimientos de salud. El día de hoy, como ustedes pueden observar en la presentación, pues vamos a entrar en la lógica de la cultura organizacional. Vamos a definir el por qué es importante analizar la cultura organizacional cuando cuando pues se quiere implementar toda la estructura y la definición de, de la gestión clínica en la funcionalidad de los establecimientos de salud. Eh, Vamos a revisar la definición en primer lugar de la cultura organizacional y un modelo, una propuesta de modelo. Existen muchas formas de implementar la gestión clínica, pero vamos a revisar ahora un modelo de cómo se podría implementar el cambio de la cultura organizacional.
Esto, pues, es el contenido de la segunda clase. Aquí está un poco más ampliado el, el contenido del día de hoy, ¿no? Antes de comenzar, sí me gustaría conocer si es que tienen alguna pregunta, alguna inquietud. De pronto, en estos tiempos, desde ayer hasta hoy, se les ocurrió algo que quisieran complementar, comentar, o de pronto se veía necesario profundizar algún tema. Me gustaría conocer, entonces, si alguien quiere preguntar, pues con mucho gusto antes de iniciar el contenido del día de hoy. Ok, vamos entonces a iniciar el contenido de la clase número 2, diciendo de que el día de ayer, mientras ustedes estaban participando, un poco compartiendo la experiencia, lo que ustedes, la vivencia que tienen ustedes en sus propios establecimientos, en sus propios servicios y en sus propias unidades funcionales donde se desempeñan. Iban ustedes planteando algunos temas que quiero tomarlos para arrancar con el contenido de la segunda clase. Y quedó una palabra importante que lo dijeron ustedes, que es el involucramiento o la falta de involucramiento que existe normalmente en sus propias realidades. Los profesionales de la salud que están desempeñándose en la atención directa tienen reticencia en el involucramiento de la gestión de los recursos necesarios para poder hacer una adecuada atención directa al paciente. Lo dejan como de lado y claro, cuando se lo deja, existen ciertas dificultades porque hay desconocimiento de cómo es que llegaron los recursos, hay desconocimiento de cómo utilizarlos y cómo implementarlos apropiadamente en su momento. Entonces, a partir de esta frase, de este concepto, que es la reducción del involucramiento de las personas que trabajan en los establecimientos de salud, es que es importante hablar sobre la cultura organizacional. Y es importante porque cuando nosotros queremos implementar alguno de los elementos, no digo todo el modelo de gestión clínica, cuando se quiera implementar alguno de los componentes de los elementos, pues podría haber resistencia o al menos un poco de reducción del involucramiento para adoptar algunos de estos componentes, ¿no? Y por eso todo cambio que una organización quiera implementar, va a ser importante que este cambio afecte a la cultura organizacional. Por lo tanto, va a ser muy importante la gestión de esta cultura organizacional para viabilizar, para generar un espacio apropiado, unas condiciones apropiadas para que se pueda implementar la gestión clínica tanto en lo macro, en todo el establecimiento, o en nuestras unidades, en nuestros servicios. Y de eso se trata el contenido del día de hoy. Voy a comenzar un poco describiendo qué es el tema de la cultura organizacional. Como ustedes pueden observar, allí está una definición. Y claro, en términos generales, la cultura organizacional es el conjunto de valores, de creencias, de comportamientos. Y cuando digo de comportamientos, también hablamos de conductas, es decir, de formas de actuar, que se traducen en prácticas y que el conjunto de valores, creencias, comportamientos, conductas y prácticas van a aportar a la definición de la identidad de una organización que provee servicios de salud. Esto es muy importante porque cada establecimiento de salud, sea este hospital, centro de salud, sea público o sea privado, no importa, pero cada establecimiento, cada organización que provee servicios, tiene una identidad.
Es como hablamos en las personas, ninguna de las personas es igual porque todos tenemos nuestra propia identidad, nuestra propia forma de comportarnos en diferentes ámbitos. De la misma manera, las organizaciones que proveen servicios de salud tienen su identidad, su propia forma de ser y es irrepetible. Por más que sean dos hospitales, digamos, dos hospitales básicos, dos hospitales generales, que pertenezcan a la misma institución, sea Ministerio de Salud Pública, sean privados, que pertenezcan a una misma red, por más que formen parte de un mismo ambiente, tendrán su propia identidad, que es como una huella digital, que es irrepetible en comparación a a cualquier otra organización de salud. Por lo tanto, eh, esta identidad está determinada por estas componentes que son los valores, creencias, comportamientos, conductas y prácticas que tienen las personas que trabajan en estas organizaciones. Y claro, dependiendo de esta identidad que tenga cada una de las organizaciones de salud, va a estar influenciando directamente en la toma de decisiones. Y por último, en el destino hacia donde se dirige esta organización. A esto le llamamos la cultura organizacional. Y claro, todas las organizaciones que que proveen servicios de salud, tienen una cultura. El punto es qué tipo de cultura es la que en este momento eh, se está construyendo, se está desarrollando en cada uno de estos establecimientos. Eh, mucho de la cultura de los establecimientos que ahora mismo está funcionando, está activo en nuestros establecimientos de salud, está determinado por ciertas prácticas y ciertas conductas que se originan en relacionamientos informales. Y claro, los relacionamientos, es decir, la interacción que hay entre los diferentes miembros, entre las diferentes personas que trabajan en una organización, van generando van generando estas conductas, ¿no? Sobre todo eh, cuando no existe o no están definidas o no se cumplen los relacionamientos de tipo formal. Y los relacionamientos de tipo formal están determinados por los relacionamientos de tipo formal están determinados por documentos formales o por reglamentaciones formales. En algunos pues, le llaman reglamentos, en otros lugares le llaman protocolos, procedimientos instructivos, procesos, etcétera. Existe una serie de documentos formales que un poco están determinando, están orientando la práctica en nuestros establecimientos. Cuando esto no está claramente definido, que es el relacionamiento de tipo formal, entonces los relacionamientos de tipo informal son los que van a estar marcando la cultura organizacional. Por lo tanto, la cultura que en un momento determinado esté produciéndose o desempeñándose o funcionando en un establecimiento cualquiera que sea este, pues estará marcando el cómo se toman las decisiones. Aquí quisiera hacer una pequeña reflexión con ustedes, así como lo hicimos el día, el día de ayer. Eh, para conocer un poco sus opiniones al respecto, ¿no? ¿Qué les parece, Fabiola? En su organización, en su hospital, creo que es un hospital básico que nos comentaba el día de ayer, la cultura que ustedes está funcionando está determinado por relacionamientos formales o por relacionamientos informales. ¿Qué le parece a usted, Fabiola? ¿Nos puede comentar qué opina usted?
Fabiola, ¿sí está por allí? Bueno, hasta que Fabiola nos escuche, tal vez María Alexandra, la misma pregunta nos puede compartir cuál es su opinión en su establecimiento, cómo está orientada la cultura en su establecimiento, por relacionamientos formales o por relacionamientos informales. ¿Qué le parece? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo creo que hay parte de los dos, porque si estamos hablando de relacionamientos formales, nos estamos eh, refiriendo a cumplir tareas específicas, si no me equivoco, ¿no es cierto? Así es. Pero también, aparte de lo que nosotros cumplimos tareas específicas que nos son asignadas, también hacemos se puede decir que de manera informal, porque hay veces que mientras estamos haciendo ciertas actividades, eh, el trato con los pacientes da paso a que nosotros también realicemos actividades de manera informal. Entonces, esto también sí nos ayuda un poco como que a generar una mayor confianza en los pacientes al no centrarnos específicamente como está dictada la tarea, sino también en ver qué más podemos nosotros añadir a la actividad que estamos haciendo y que eso también contribuye a que el paciente de alguna manera se sienta un poco más, ¿cómo puedo decir? Un poco más seguro mientras está recibiendo su tratamiento. Bueno, yo trabajo en radioterapia, entonces nuestro trato con el paciente no es solamente de un día, sino que mientras están en tratamiento estamos hablando que vemos al paciente durante 5, 15, 25, 30 días seguidos. Entonces, sí viene a tratarse esto también, tanto de manera formal como de manera informal. Muchas gracias, María Alexandra. Efectivamente, en los establecimientos de salud existe como una mezcla de, de conductas que se han generado en relacionamientos formales y hay también otras conductas que se han generado en los relacionamientos informales. Eh, Normalmente, en los establecimientos de salud van a trabajar profesionales que provienen de diferentes lugares, que vienen de universidades nacionales, de universidades internacionales, de universidades públicas, de universidades privadas, pero también vienen de experiencias de diferentes servicios, donde han generado prácticas que en esos establecimientos se determinaron. Y claro, cuando estoy en el otro establecimiento, eh, si es que no, si es que hay un vacío de relacionamientos formales, aplico y genero las conductas que aprendí en otros lugares diferentes de los que se podrían haber generado en nuestro establecimiento. ¿Qué le parece, Mónica? ¿Qué nos cuenta de su establecimiento? ¿Cómo se está construyendo la cultura organizacional donde usted trabaja? Buenas noches. Bueno, es medio complicado, más por el tiempo en que se tiene para las reuniones de los comités. Em, Existe mucha, ¿cómo le podría decir? Como una falta de apoyo para generar cada una de las acciones dentro de los comités, agendas de médicos que es muy difícil cancelar, entonces sí se dificulta, se encuentran bastantes nudos críticos. Mónica nos trae un concepto importantísimo que voy a intentar verlo en la clase del día de mañana, no, del jueves, que son las diferentes herramientas de la gestión. Una de esas herramientas es el comité. Y claro, el comité es un espacio donde se comparte, se interactúa y se define los relacionamientos. Sobre todo en los hospitales un poco más complejos, en los más pequeños a veces los comités son más irregulares,
Y claro, a veces las estructuras de los establecimientos no están funcionando como deberían funcionar y no se generan los lineamientos para que se definan allí ciertas conductas o comportamientos en el proceso asistencial. Sandra, ¿qué nos cuenta usted en su establecimiento? ¿Cómo se está generando la cultura organizacional donde usted trabaja? ¿Cómo se crean estas conductas, estos comportamientos, estas creencias en donde usted trabaja? Cuéntenos. Creo que no está Sandra. Bueno, vamos con Xiomara. ¿Qué nos cuenta usted? Buenas noches. Buenas noches, Xiomara. Bueno, en la clínica donde yo laboro, eh, bueno, depende mucho, considero yo, del líder que tengamos al frente, ¿no? Porque independientemente de que tengamos objetivos institucionales, inclusive indicadores de gestión, si es que no hay una persona que dirija el barco, no nos va a ir bien y tampoco vamos a cumplir los objetivos. Entonces, yo considero mucho que depende bastante de la persona que tengamos obviamente al frente y de también de los coordinadores de las diferentes áreas para que trabajen obviamente de una manera, ¿cómo decir? De una manera articulada para que las cosas fluyan, ¿no? Inclusive los procesos de adquisición, los flujos de atención al paciente y demás situaciones que tenemos en las unidades médicas. Entonces, aparte de eso, si es que no hay esa empatía y esa conexión que se debería lograr entre líder y equipo de trabajo, pues ahí yo le veo complicado que los objetivos se cumplan, que las metas se cumplan y que obviamente nuestra unidad médica mejore. Ese sería mi aporte. Muchas gracias, Xiomara. Y claro, aquí otro elemento interesantísimo que hoy lo vamos a ver, ya vamos a comenzar a ver el tema del liderazgo de los gestores de los diferentes componentes organizacionales, también tiene mucho que ver con la construcción de las conductas que nosotros desempeñamos en nuestros lugares de trabajo. En términos generales, pues así se construye la cultura organizacional, ¿no? Como un conjunto de valores, creencias, comportamientos y prácticas que van a definir la identidad de nuestro establecimiento. Y si es que nuestra organización tiene falencias en la construcción permanente y evaluación y mejora continua de las formas de actuar en el proceso asistencial, claro, nuestra identidad será una en comparación con otros establecimientos que, por ejemplo, tienen muy bien documentado y claro, para cada componente sabemos cómo actuar. Entonces, es un elemento importante. Así estamos nosotros con nuestros establecimientos. Sí existe una cultura en cualquier establecimiento. El punto es que cómo se está construyendo esta cultura. Y dependiendo del tipo de cultura organizacional que tenemos, será la identidad, ¿no? La forma, el aspecto que va a tomar nuestro establecimiento. Entonces, vamos a ir aumentando algunos elementos adicionales, diciendo lo que ya hemos comentado, que la cultura organizacional, dependiendo del tipo de cultura organizacional, esta cultura está determinando, afectando directamente la toma de decisiones, no solamente del nivel directivo, de los mandos medios, sino también de las personas que estamos trabajando día a día. Está determinando del cómo nos vamos a comunicar entre las personas y cómo se están desarrollando las actividades laborales en cada una de nuestras actividades, ¿no? Y ahí vemos esta imagen que la puse, ustedes pueden observar, es un ambiente hospitalario que puede ser en cualquier parte del mundo, puede ser en cualquier en cualquiera de nuestros hospitales. Y si ustedes están observando, todas las personas que están en esa imagen están interactuando.
Están interactuando entre personas con el paciente o con dispositivos intermediarios, como por ejemplo una historia clínica, un monitor, una computadora, etcétera, ¿no? Entonces, todo el tiempo que estamos en el proceso asistencial, hay una continua interacción, un continuo relacionamiento, ¿no? Pero esto individualmente. Existen otros lugares, otros ambientes donde se producen estos relacionamientos que ya lo han comentado ustedes mismos, como por ejemplo los comités o las interacciones de reuniones con líderes, por ejemplo. En los comités o en los lugares donde se hacen adquisiciones también, por ejemplo, ¿no? Entonces, la cultura organizacional, cuando es una cultura organizacional sólida, muy bien estructurada, producto de los relacionamientos formales, puede convertirse en un activo estratégico. No es lo mismo un establecimiento que tiene una cultura organizacional que mayoritariamente se construye a través de relacionamientos informales en comparación con una organización que se va construyendo día a día a partir de relacionamientos formales. Entonces, esta cultura es una construcción permanente, una modificación que va evolucionando de manera dinámica y continua. Y claro, esta construcción en un momento determinado, dependiendo de cómo va siendo muy respaldada, etcétera, pues se convierte en un activo estratégico de ese establecimiento, que va a generar algunos efectos, como por ejemplo el prestigio ante la red de servicios, por ejemplo, ¿no? Eh, y no solamente el prestigio, sino la capacidad resolutiva y también los ambientes necesarios para que para nuestro caso, pues pueden generar ambientes propicios para la implementación de la gestión clínica. Am, y pues eh, esto es un proceso continuo, como dice a continuación, ¿no? Ahora bien, la cultura organizacional, así como la hemos definido, ¿no? La cultura organizacional así definida, forma parte de un conjunto de elementos que en suma todos van a determinar, van a construir lo que se denomina la, la identidad organizacional. Entonces, cuando nosotros decimos que una organización adquiere una identidad organizacional, adquiere, para que llegue a esta identidad organizacional, que es el aspecto, que es la forma como se la percibe en la red o en la sociedad a esa organización, es la suma de todos estos elementos que estamos mirando aquí. Por ejemplo, permítame, los valores que se van generando en esa organización, la misión que ha sido construida en conjunto, la visión, la historia de ese establecimiento y elementos como visuales, ¿no? Aquí, por ejemplo, los logos, eh, la imagen corporativa. Y aquí, dentro de todos estos elementos, está la cultura. La suma de todos estos elementos van a construir la identidad de ese establecimiento de salud, de esa organización que provee servicios. Entonces, la identidad organizacional se refleja en la forma en que actúan sus colaboradores, es decir, las personas que están al interior trabajando. Eh, es una personalidad de la organización, lo cual le hace única e irrepetible y diferente a cualquier otro establecimiento de salud. Entonces, eso es un primer elemento de cómo ubicamos la cultura organizacional en un ámbito mucho más amplio que va a determinar la, la definición de una identidad, de una personalidad del establecimiento. Entonces, aquí como ya lo vimos, pues tenemos los valores, ¿no? Que son
son estos principios que orientan la funcionalidad del establecimiento, la misión, que es una declaración de la razón de ser de este establecimiento, la visión, que es un poco la orientación hacia dónde nos dirigimos hacia el futuro, la historia, que son todos los antecedentes de cómo se originó ese establecimiento, la cultura, que ya hablamos, que es el conjunto de comportamientos, de valores, etcétera, y que permiten dar un sentido a la organización, y elementos visuales como el logo, los colores, el eslogan, la tipografía, etcétera. Todos esos componentes, en suma, van a determinar una identidad organizacional. Entonces, claro, un poco sí vale la pena que ustedes vayan haciendo una reflexión de cómo sus propios establecimientos eh, están incorporando estos elementos para construir la identidad organizacional. Eh, Alguna vez participé yo en estas certificaciones ESAMIN para una certificación de Hospital Amigo del Niño y la Madre. Y claro, habían unas especies de evaluaciones y dentro de estas evaluaciones se preguntaba a cualquier persona que trabajaba allí en este hospital, les preguntábamos sobre si conocían los valores, si conocía la misión y si es que conocía la visión de ese hospital. Y claro, muchos de ellos no lo conocían. Eh, entonces, eso está determinando la construcción de la identidad de cualquier establecimiento. Ahora bien, hablando ya, concentrándonos en la cultura organizacional, ya estamos viendo que la cultura forma parte de un conjunto de parámetros que en suma definen la identidad de la organización. Pues hablando ya de la cultura, eh, es una construcción, como ya lo había dicho permanentemente, es una construcción, primero, que es continua, segundo, es dinámica, y es la consecuencia de la interacción, de la confluencia de los elementos que constituyen ese establecimiento. Y claro, ustedes ven en esa imagen, no digo que así sean sus hospitales, pero yo he visto algunos de los hospitales que estamos en estas circunstancias, sobre todo en emergencias, cuando hay afluencia masiva de pacientes, etcétera. Y en esos ambientes se está construyendo la cultura. Hay un conjunto de interacciones de manera permanente de los proveedores, de la gente que hace atención, de los pacientes, etcétera, ¿no? Y allí es donde se va construyendo uno de los elementos, ¿no? Pero para esta construcción de la cultura, como ustedes están viendo, es importante considerar varios elementos estructurales. Aquí están algunos de los elementos estructurales que son importantes a la hora de ir definiendo y construyendo la cultura organizacional. Ahí estamos viendo, por ejemplo, el gobierno, que es todo ese componente directivo, la estructura, y cuando hablamos de estructura estamos hablando de la estructura organizacional, del liderazgo, que como ya comentaron ustedes, el liderazgo es fundamental, sobre todo de las personas que están coordinando, de los mandos medios y de la alta gerencia, de los incentivos que tienen las personas y finalmente de la cultura. Entonces, este otro componente que les traigo es para mirar cómo es que la construcción de la cultura organizacional requiere de otros elementos. La cultura no se hace por sí sola, no solamente es resultado de la interacción, que es fundamental, pero también la confluencia de estos otros elementos que están allí en la imagen. Para tener una idea más específica de esto que estoy hablando, voy a hablar de cada uno de ellos. Al final hablaré de la cultura, ¿no? Comencemos con el primero, que es el gobierno de la organización. Cuando hablamos del gobierno de la organización, estamos hablando de todas las personas que están liderando, que están organizando, a ellos nos vamos a referir, ¿no? Y claro,
Este gobierno es muy variado, ¿no? Puede adoptar múltiples formas entre dos extremos. En un extremo que es el que este gobierno sea muy centralizado. Nadie puede hacer nada si no toma la decisión el gerente o el director. Ese es un extremo. Y el otro extremo es cuando los directivos delegan, eh, eh, distribuyen el poder en múltiples elementos de la estructura. Entre estos dos extremos, el centralizado y el descentralizado, existen una variedad de formas de gobierno que existen en los establecimientos. Les invito a ustedes de que vayan un poco haciendo referencia, mirando cómo es que está en sus hospitales, ¿no? Si es un hospital 100% centralizado o si es que es un gobierno descentralizado con múltiples gobiernos que están distribuidos en toda la estructura. Sea cualquiera de los modelos de gobierno que tengan los establecimientos, estos gobiernos, para que tengan un buen desempeño, necesitan tener algunos atributos. Y estos atributos, pues lo que van a concluir, lo que allí está escrito, es tener una buena gobernabilidad de la organización. ¿Cuáles son estos atributos? El gobierno, en primer lugar, debe tener una responsabilidad con toda la organización, con cada uno de los elementos que conforman la organización proveedora de servicios de salud. Por lo tanto, el gobierno debe tener una perspectiva de sistema y esta perspectiva de sistema permite que pues tengan decisiones estratégicas, ¿no? A veces, cuando son muy centralizados los gobiernos, pues no es que no conozcan o no tengan la habilidad, pero en hospitales grandes, que una sola persona o un grupo reducido de personas tengan esta perspectiva de toda la organización es sumamente complejo, ¿no? Y pues allí se escapan mientras están resolviendo problemas en un lugar, en otro lugar pues ya pierden la perspectiva y se atrasan o se descontextualizan o pierden información de otros que no han sido tomados en cuenta. El gobierno también debe tener una amplia responsabilidad con la población, es decir, con los pacientes a los cuales atienden. Debe tener una muy buena visión de cuáles son las necesidades y expectativas de los pacientes a los cuales estamos atendiendo. Y un tercer elemento que es importante cuando se habla del buen gobierno es que el gobierno debe tener una alta capacidad de coordinación entre todos los componentes de la organización, de tal manera que pues, esta capacidad se traduce cuando el gerente, el director o el líder o el responsable, cualquiera que sea esto, debe tener una claridad de lo que es la visión, la misión, los objetivos y las estrategias que están definidas en todo el establecimiento con el objetivo de, en primer lugar, por ejemplo, capacitar a todas las personas a quienes están atendiendo o con las personas con quienes están coordinando. Deben tener una suficiente visión de coordinación, no solamente para informar, sino capacitar y además dar seguimiento de cómo se van cumpliendo cada una de las metas, los objetivos y las estrategias, o intervenir oportunamente cuando haya algún desvío de esa ruta que se ha definido cuando se habla de visión, objetivos y estrategias. Entonces, estos son las tres grandes características que debe tener un gobierno como componente de esta construcción de la identidad de las organizaciones. Entonces, este es un primer elemento, ¿no? El gobierno. El otro elemento es el conjunto de objetivos y estrategias, ¿no? Entonces, esta imagen un poco nos permite visualizar cómo es esta secuencia, ¿no? Y podemos observar cómo el punto de partida y cómo se dirigen en esta escalera para alcanzar la visión, ¿no? Y claro,
Cuando yo voy escalando cada uno de los peldaños para alcanzar la visión, pues yo me plantearé un objetivo y con mucha probabilidad, esto es normal o parte de la vida normal de las organizaciones, cuando yo busco alcanzar un objetivo, siempre habrán obstáculos. Entonces, para superar los obstáculos, yo defino estrategias que me permitan superar el obstáculo para alcanzar un objetivo que se convierte luego en una meta. Y así voy subiendo de escalón en escalón, utilizando las estrategias para alcanzar las metas. Y este es el conjunto de objetivos y estrategias que debe estar bien claro. No solamente en el gobierno que acabamos de hablar, ¿no?, sino también en cada una de las personas que trabajan en el establecimiento. Todos deben estar por lo menos conocedores para que todos estemos, como se dice comúnmente, remando hacia el mismo destino. De tal manera que pues, los servicios, las metas que tengan sean unas metas compartidas, ¿no? Y claro, esta meta compartida es el resultado de generar un vínculo, ¿no? Porque cuando todos estamos en sintonía con el objetivo, con la estrategia, con la visión, con la misión, entonces comenzamos a tener un vínculo entre cada una de las personas que trabajamos dentro de la organización. Y de esta manera, pues, se convierte en un elemento importante a la hora de construir la cultura, como ya la hemos definido. Algunas estrategias que, solamente por mencionar, que podrían ser interesantes aplicar en los establecimientos de salud. Por ejemplo, una de las estrategias es la planificación estratégica. Todo establecimiento, toda organización debe tener una planificación estratégica. Porque la planificación estratégica lo que va a definir es hacia dónde vamos, cuál es el curso, hacia dónde se dirige nuestra organización. También definir los niveles y servicios de referencia, es decir, si es que un paciente necesita una mayor complejidad de la atención, ¿a dónde es que vamos a enviar? Y también de dónde van a venir nuestros pacientes. Esa es otra de las estrategias que podrían ser consideradas. El fortalecimiento del primer nivel de atención. Y aquí voy a hacer un comentario de cómo ejemplificar esto del fortalecimiento del primer nivel de atención. Hace años trabajaba en el hospital de Calderón y en ese hospital comenzaron a llegar a la emergencia pacientes con pielonefritis a la emergencia, sobre todo mujeres gestantes. Era un poco extraño de que de la noche a la mañana ya no eran infecciones de vías urinarias de la comunidad, sino eran pielonefritis. Entonces, los especialistas que trabajaban en estos servicios analizaron y vieron de que en realidad se trataba de que los pacientes venían con infecciones de vías urinarias mal manejadas, sobre todo con un antibiótico al cual ya las bacterias habían hecho resistencia. Eso se detectó en el segundo nivel de atención. Y claro, como ya identificaron esto, pues la idea era generar una estrategia para fortalecerle al primer nivel de atención y decirles al primer nivel de atención de dónde venían estas pacientes, cambiemos el esquema de antibióticos. Por favor, ya no utilicen el antibiótico X, vamos a utilizar el antibiótico Y. Y fue una estrategia muy importante, se fortaleció porque se capacitaron a los médicos generales que estaban en los centros de salud de donde venían nuestros pacientes y, y claro, ya se redujeron la frecuencia de casos que tenían estas pielonefritis. De esa manera se constituyó una estrategia para ir definiendo este tema de la cultura organizacional. Otro elemento es el desarrollo de los sistemas de información integrados, ¿no? Es decir, si un servicio tiene por ejemplo, una forma de manejar la información, los datos, y otros tienen otras formas,
pues nadie va a conocer, solo conoceremos posiblemente lo que nosotros generamos. Y pues en ese sentido, la idea es que haya un solo sistema de donde todos podamos estar informados, no solamente de nuestros servicios, sino de todo el establecimiento, de toda la organización. Programas de formación continua. O sea, yo recuerdo que algunos establecimientos, por ejemplo, el talento humano, decían, y bueno, y ahora vamos a hacer el plan de capacitación. Y en estos planes de capacitación habían cosas que no tenían mucho que ver con las necesidades del establecimiento. Estos programas de formación continua deben estar constituidos por temas para solucionar problemas que se generan en cada uno de los establecimientos, en cada uno de los servicios. Y aquí está lo que a nosotros nos compete, pues la implementación de la gestión clínica, que en última instancia maneja prácticamente todo lo que están allí, todas estas estrategias. Este es el segundo componente, entonces el primero fue el de gobierno, este es el conjunto de objetivos y estrategias. El tercer elemento es el tema de la estructura organizacional. Yo aquí voy a hacer un poco, me voy a extender para, sin que por favor no se vayan a dispersar, porque es un poco extenso este tema, para que estén claros. ¿A qué le vamos a llamar la estructura organizacional? La estructura organizacional se define como el conjunto de relaciones que se generan por las actividades entre directivos y todos los miembros que forman parte de un establecimiento, de una organización que provee servicios. Y esta forma de organizar tiene un diseño. Y este diseño va a tener una repercusión en algunos elementos como, por ejemplo, la distribución de la autoridad. Claro, si es que yo tengo un gobierno que es totalmente centralizado, esta forma de gobierno se va a traducir en la estructura organizacional, ¿no? Si yo tengo, por otra parte, tengo yo un gobierno que es descentralizado, entonces se va a traducir en la estructura organizacional. Otro elemento que va a tener impacto, la estructura organizacional, es la construcción de las dinámicas de relacionamiento. La estructura organizacional va a definir cómo es que nos vamos a relacionar entre los componentes de un establecimiento. Otro elemento es la generación del entorno para que sea un entorno laborable, amigable, ¿no? Que sea un buen lugar de trabajo. Y finalmente tenemos la estructura organizacional nos permite a cada uno de los integrantes que trabajan en nuestros establecimientos a tener una predisposición a colaborar y a trabajar juntos día a día. Entonces, esto es como una definición de lo que es una estructura organizacional, ¿no? La estructura organizacional, por otra parte, nos va a definir cómo es la cadena de mando, ¿no? Y a quién tenemos que dirigirnos o con quién tenemos que relacionarnos frente a diferentes circunstancias. Y cómo van a generarse, cómo van a producirse los relacionamientos entre cada uno de los miembros de una organización, lo cual ya va generando, son elementos muy importantes que van a definir una forma de comunicación y que esta forma de comunicación complementa la identidad del establecimiento. Ahora inclusive ya existen softwares e incluso la inteligencia artificial para poder gestionar estos componentes de la estructura organizacional. Aquí va a ser muy importante, las estructuras organizacionales son de diferente tipo. Claro, como ya comencé diciendo, que cada organización tiene una identidad, una personalidad, una identidad y personalidad que es irrepetible, que no existe un establecimiento igual a otro. La estructura, por lo tanto, marca esta identidad y cada uno de los establecimientos tendrán una especie de propia estructura organizacional. Y esta forma de estructura va a depender del número de integrantes
que forman y que trabajan en el establecimiento, de la capacidad resolutiva del establecimiento. No es lo mismo una estructura organizacional de un hospital básico que de un hospital de tercero o cuarto nivel, de la tipología del establecimiento, de la cartera de servicios y también del modelo de gobierno o modelo directivo que se quiere implementar, si es que es centralizado o es descentralizado, así como también de los diferentes procesos, etcétera. Existen una serie de factores que van a determinar cómo es que va a ser esta estructura organizacional. Existen muchas formas de organizarse, ¿no? Aquí vamos a ver algunas. 11. Estructuras funcionales, estructuras jerárquicas, estructuras lineales, estructuras matriciales, estructuras por división, estructura organizativa basada en procesos, estructuras organizativas circular, estructuras organizativas horizontales, estructuras organizativas en red, estructuras staff, estructuras por comité. Entonces, y estas no son todas, ¿no? Existen una gran cantidad. Miren, esta imagen que ustedes están viendo, que acaba de caer ahí, es una estructura de tipo funcional. Esta estructura de tipo funcional es la más común y ustedes la habrán visto, es muy común cuando dicen hagan el organigrama y casi todos los organigramas tienen esa forma y es la forma de una estructura funcional. Ya vamos a un poco, voy a profundizar en las estructuras funcionales. Miren esta otra que está acá abajo. En cambio, esta es una estructura de tipo matricial, donde ya hay algunos elementos que se intersecan, elementos horizontales y elementos verticales. Tenemos por acá, esta es la estructura basada en procesos, que son 100% horizontales. Miren esta otra estructura. Esta estructura la construimos hace poco en una experiencia que tuvimos para un hospital de cuarto nivel. Si ustedes pueden ver, esta partecita es como una estructura funcional, esta otra partecita es otra estructura funcional y esta otra partecita es otra estructura funcional. Y las tres estructuras funcionales están interconectadas. Y miren cómo aquí se relaciona un componente que no es jerárquico con otro componente no jerárquico. Pero también hay líneas de conexión entre jerárquicos, ¿no? Y aquí hay una serie de líneas. Y esta a mí me parece que podría ser una estructura organizacional interesante para las unidades de gestión clínica. Si nosotros vemos que este componente que está aquí puede ser una unidad de gestión clínica, esta otra y esta otra, ¿cómo estos se van a estar interconectando para a la hora de tener un relacionamiento para hacer una adecuada gestión de los recursos y de la gestión del paciente? Pero no son solo estas, miren, ahí están otra gran variedad de formas de representar la estructura organizacional. Ahí están como, ¿cuántas? Como 8 formas, ¿no? Hay circulares, hay las de redes, etcétera, ¿no? Entonces, cada establecimiento va a tener su propia forma de organizarse y esta forma de organizarse en conjunto con los otros factores que ya los he ido describiendo poco a poco, es también lo que aporta a la identidad de nuestra organización que provee servicios de salud. En nuestros establecimientos, como ya lo anticipé, pues lo más común, lo histórico, lo tradicional, y como saben decir los políticos, lo ortodoxo es que nuestros establecimientos tengan modelos funcionales. Vamos a ver una imagen, a ver si es que me aparece aquí. Esta es una estructura funcional, ¿no? Que ya la vimos también en la presentación anterior. Tenemos primero una dirección general, que puede llamarse gerencia o dirección, como quiera. Y debajo de esta gerencia tenemos gerentes funcionales, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un gerente médico, ¿no? Y que organiza toda la parte médica. Tenemos, por ejemplo, un gerente o jefatura de enfermería, y aquí están, se dedica a la gestión de enfermería. Y a cualquier otro, ¿no? Estas son las estructuras funcionales, que es lo que nosotros ahora tenemos en nuestros establecimientos. Entonces, estos diseños tienen una complicación, porque el grupo, digamos aquí, este grupo funcional de los médicos,
tiene dificultad o tiene barreras aquí en el medio para relacionarse con el otro grupo, que es el grupo de enfermería, o con cualquier otro grupo. Y aquí me gustaría hacer una pequeña reflexión. Voy a terminar con esto. Esta forma de organizarse lo que busca es maximizar la especialización y normalizar las habilidades. ¿Qué significa esto? Significa que esta organización se basa y se sustenta sobre todo en ir especializando a los miembros de cada grupo funcional. Entonces, los médicos se reúnen con médicos para hacerse más especialistas. Enfermería se reúne con enfermería para hacerse más especialistas, ¿no? Y cualquier otro más. Por lo tanto, lo que aquí prima es una relación de tipo jerárquica. Entonces, las personas que están o los recursos que están aquí abajo van a tener su forma de relacionamiento con el jefe, con el coordinador, con el director, como quiera que se llame, y no puede relacionarse con este otro recurso, sino a través de su jerárquico, ¿no? Y esa es la forma de coordinación. Eh, por este motivo, lo que sucede es que esta forma de organización separa las funciones y fragmenta la atención. Aquí en este momento voy a escucharles a ustedes, voy a nuevamente a ver quiénes nomás estamos. Ah, está Cecilia, no sé, ¿qué le parece esto que acabo yo de comentar de cómo se organizan los establecimientos? ¿Cómo lo puede usted trasladar a su lugar de trabajo? ¿Cómo le vea? ¿Así mismo está funcionando o es diferente? ¿Qué nos puede contar, Cecilia? ¿Está allí, Cecilia? Vamos a la siguiente persona. Fabiola, ¿está allí? ¿Qué nos puede comentar? ¿Es así como funciona su hospital o es diferente? ¿No está Fabiola? María Alexandra, ¿nos puede contar? Sí, bueno, como es un hospital de tercer nivel, a la cabeza tenemos lo que es la gerencia. Después viene lo que son la dirección técnica, la dirección administrativa. Después vienen las coordinaciones y cada coordinación con sus diversas jefaturas, que son correspondientes a cada una de las unidades o servicios, de acuerdo a la cartera de servicios que tiene el hospital. Entonces, sí nos manejamos bajo este esquema. Ah, es parecido, ¿no? ¿Y qué le parece? Ex- Sí se produce lo que estamos ahora diciendo, que esta forma de organizarse genera barreras para relacionarse, por ejemplo, entre médicos y enfermeros o con otros profesionales, estará generando barreras. ¿Qué opina usted en su establecimiento? O sea, sí genera barreras porque, bueno, cada una de sus unidades tiene sus propios requerimientos y el poder hacer una interconexión entre unidades o hacer una articulación cuando se requiere, hablemos de tratamientos o de atenciones con manejo integral, hacer esta articulación entre diversas áreas sí se dificulta. Entonces, generalmente uno tiene que, para poder lograr eso, ir escalando en orden jerárquico el pedido para poder lograr hacer esto. Muchas gracias, María Alexandra. Marita está por allí. ¿Nos quiere comentar cómo si funciona a sí mismo en el lugar donde trabaja o es diferente? ¿Cómo nos puede comentar? ¿Sí me escuchan? Buenas Sí, noches. sí, escuchamos. Bueno, sí, en el lugar donde yo trabajo, que es una clínica de especialidades de segundo nivel, sí, es así, es totalmente funcional. Cual tiene, bueno, aquí quien está más arriba que todos es la junta de accionistas, porque es una sociedad anónima.
y luego está el presidente, y luego está el gerente general, y debajo del gerente general está el director técnico, perdón, el director médico. Y debajo del director médico están todas las jefaturas con las que él trabaja. Así es, sí es totalmente funcional, jerárquico. ¿Esta forma de organizarse les facilita hacer equipos interdisciplinarios o les dificulta? No, es bien complicado. Bueno, de la parte que es clínica, se podría decir, toca primero hacerse amigo para que pueda gestionar algo. En el tema administrativo, o sea, en unir la parte que es clínica con lo administrativo es todavía más complejo. Muchas gracias, Mayrita. Mónica, ¿nos puede compartir cómo es en su establecimiento? ¿Se reproduce esta estructura funcional en el lugar donde trabaja? Sí, nosotros tenemos, dependiendo de los niveles de desconcentrados, desde como nos decía la compañera, coordinaciones zonales y desde ahí se despliega a direcciones distritales, establecimientos de salud y en los hospitales el gerente, que es la máxima autoridad, y desde ahí vienen las subdirecciones, líderes de servicio. Sí, sí se aplica. ¿Esta forma de organizarse les facilita o les complica el trabajo interdisciplinario? Cuando no hay un trabajo en equipo, siempre nos dificulta, pero es lo que tenemos dentro de la estructura organizacional que en este caso, por ser servidores públicos, nos da el ministerio. Ok, entonces hay una normativa, se podría decir, una reglamentación que un poco los direcciona hacia esta forma de organizarse, ¿no? Así es. Ujú. Sandrita está por allí. Cuéntenos cómo es en su establecimiento. ¿Es así mismo o es diferente? Cuéntenos. Creo que no está Sandrita. Vamos con Xiomara. Xiomara, ¿nos puede contar cómo es en su establecimiento? Sí, claro. Bueno, yo estoy en una unidad de segundo nivel en un hospital del día y tenemos, claro, la dirección administrativa, la dirección médica y las diferentes coordinaciones de los servicios, tanto administrativos como operativos. Prácticamente yo veo que coincide con la mayoría de criterios que han emitido los compañeros. Muchas gracias. Sí, efectivamente, en nuestro país, yo creo, sin equivocarme mucho, que más del 90% de todos los establecimientos manejan esta forma de organizarse, ¿no? Y claro, ya en la definición de la cultura organizacional está afectando directamente en cómo nos relacionamos. Porque claro, como ustedes mismos lo están comentando, la cultura es el conjunto de relacionamientos que van a determinar conductas y comportamientos. Si es que un diseño organizacional me está indicando que debo relacionarme primero con mi jerárquico superior y no con mi igual de otra disciplina o de otro servicio, entonces ya está marcando directamente mi conducta, mi forma de relacionarme y por lo tanto la construcción de la cultura al interior de mis servicios. Pero aquí hay un tema, ¿no? Que lo dijeron. Si bien es cierto, existe como normatividad o tradición para tener esta organización, eh, hay necesidades y muchas necesidades y muy frecuentemente de querer relacionarnos con otros compañeros. Y entonces allí se generan los relacionamientos informales, que se originan más por necesidad. Y por lo tanto, muchas veces la cultura está determinada por relacionamientos informales, antes que de relacionamientos formales, están determinados por la necesidad de, de las personas que trabajan en cualquier establecimiento. Entonces, esta forma de organización está muy estudiado, ¿no?
quizás en algún momento ustedes también lo utilizan como tema de tesis o como un estudio. ¿Cómo esta forma de organizarse obstaculiza o no obstaculiza, por último, el flujo de interrelacionamientos, el flujo de información, el flujo de relaciones entre los diferentes componentes de la organización, ¿no? Em, y claro, también el tipo de integración con las funciones de dirección y de los apoyos. Sin embargo, a pesar de que esto está sucediendo normalmente en nuestro país, en nuestros establecimientos, en los últimos años, ya existe algunos esfuerzos por romper este tipo de organización y buscar mecanismos alternativos para mejorar la forma de relacionarnos al interior de los establecimientos. Existen algunas formas, ¿no? Que ya las vimos ahí, algunas formas de diseños organizacionales, pero existen otros, como por ejemplo, sistemas de información vertical, los grupos de trabajos interdisciplinarios, los comités hospitalarios, que ya los vimos hace poquito, los puestos de enlace entre niveles asistenciales y los diseños matriciales, ¿no? Entonces, ya hay algunas experiencias en el país y quizás pues también en algún momento ustedes puedan observarlos en algún momento. Entonces, con esto hemos visto, en primer lugar, la gobernanza, el conjunto de estrategias y de objetivos y estrategias, el diseño organizacional y ahora vamos a ver el liderazgo, ¿no? Y claro, ya lo comentaron ustedes mismos, nuestra conducta también va a estar determinada por cómo las personas que están dirigiendo nuestros servicios o nuestro establecimiento tiene un tipo de liderazgo, ¿no? Y claro, los líderes desempeñan un papel clave, importantísimo, en el cambio organizacional. ¿Y cómo los líderes actúan en este aspecto? Actúan primero como comunicadores, ¿no? Ser líder no solamente significa tener un carisma, sino también ser un comunicador. ¿Y qué es lo que va a comunicar? Debe comunicar objetivos y estrategias para que todos los miembros que están dentro de nuestros servicios estemos al tanto, porque sobre todo, por ejemplo, en enfermería hay una rotación bastante grande de profesionales, ¿no? A veces entran, salen, etcétera, y pues hay personal nuevo, lo mismo en los médicos residentes, por ejemplo. Entran y salen, y claro, los nuevos están desinformados de todo el proceso que venimos trayendo. Un líder se encarga de comunicar estos objetivos, estas estrategias, y generan un proceso de aprendizaje, no solamente en los nuevos, sino también en los que ya trabajan anteriormente. Pero para que pueda el líder transmitir, comunicar, empujar hacia las metas, debe existir los objetivos y las estrategias. Es decir, debería haber al menos debería haber un plan más o menos estratégico que definan estos objetivos y estas estrategias. Entonces, tanto la cultura como el liderazgo contribuyen profundamente a la implementación, al fortalecimiento y al mejoramiento de la cultura común que tienen las personas que trabajan dentro de un establecimiento. Liderazgo. El sistema de incentivos. Este es otro de los elementos, ¿no? Porque muchas veces las personas que trabajamos en los establecimientos necesitamos estar motivados, incentivados para que estos objetivos, estas metas, estas estrategias se cumplan, ¿no? Y todos estemos alineados a estos objetivos globales. Y claro, una política de incentivos que pueden ser de diferente naturaleza, eh, posiblemente en los privados puedan dar un bono económico, pero no solamente es un bono económico, pueden ser también oportunidades de capacitación, pueden ser un reconocimiento desde un diploma para que que se pueden entregar como consecuencia del cumplimiento de ciertas metas de eficiencia e incluso de metas de coordinación. Y de esta manera se puede ir construyendo una forma para buscar responsabilizar
a los profesionales en la propia gestión de sus recursos. Y que, claro, estén muy conscientes de los costos que ellos están incurriendo a la hora de utilizar recursos en la atención de los pacientes. Y de esto, pues progresivamente, pues se podría llegar inclusive a la incorporación, de los profesionales incluso en la gestión de presupuestos. Y claro, ir midiendo, que vayan conociendo cómo se alcanzan las metas de eficacia, eficiencia y efectividad. Entonces, ¿qué hemos visto? Hemos visto el gobierno, el conjunto de estrategias y objetivos, hemos visto la estructura organizacional, hemos visto el liderazgo, hemos visto el sistema de incentivos y ahora vamos a ver la cultura, ¿no? Entonces, la cultura, ya lo vimos, ya lo anticipamos al inicio de la clase, la cultura em, primero es una construcción, ¿no? Y como ya lo dijimos, es una construcción permanente. Es una construcción dinámica y que, pues, en este proceso, los miembros de una organización vayan aceptando y comprometiéndose de a poco en ciertas conductas, que lo ideal es que estas conductas, en estos comportamientos, en estas prácticas, sean originados en documentos formales, como ya dijimos, los protocolos, los procedimientos, los reglamentos, etcétera, etcétera. Y de esta manera poder estar todos alineados a los grandes objetivos globales de la organización. Por lo tanto, la cultura contribuye al mecanismo de coordinación asistencial y ser un elemento de cohesión, de conformar equipos de trabajo que se identifiquen como propios y que están trabajando para alcanzar metas comunes en la organización. No solamente las metas, sino que se cumplan estas metas a través del cumplimiento de valores, de actitudes de colaboración y de trabajo en equipo orientado hacia los resultados. Con esto, nosotros podemos decir, para ir resumiendo, cómo la cultura organizacional es fundamental a la hora de implementar la gestión clínica. La gestión clínica, como ya lo definimos la clase anterior, no es que se la va a implementar de una manera espontánea o porque a alguien le gustó. La gestión clínica necesita un nicho, necesita un ambiente, necesita unas condiciones para que pueda ser implementada. Y aquí hemos visto algunos elementos. Primero, desde el enfoque de la cultura organizacional. Primero, diciendo que la cultura forma parte de otros elementos que van a definir la identidad organizacional, pero que para construir esta cultura, la cultura per se no se construye sola, sino con el aporte de otros elementos como el gobierno, los objetivos y las estrategias, el liderazgo, la estructura organizacional, el sistema de incentivos. Todo esto en su conjunto, pues generará el ambiente necesario como para poder ir desarrollando un apropiado escenario donde se implemente la gestión clínica. Hasta allí hemos visto todo lo que tiene que ver con la cultura organizacional. Me gustaría escucharles qué les parece el tema de la cultura organizacional ahora que hemos revisado de manera así bastante rápida, porque podríamos hacer todo un curso solo de cultura organizacional, pero ha sido algunos elementos sintéticos que nos permita tener una idea para el tema de la gestión clínica. Quisiera escucharles a ustedes ¿qué les parece el tema de la cultura organizacional en sus establecimientos? ¿Será posible poderla fortalecer, mejorar la cultura organizacional, no desde los directivos, sino desde sus propios lugares de trabajo? ¿Qué les parece? Cecilia, ¿qué le parece? ¿Será que
en su lugar de trabajo, porque este curso no estamos hablando con gerentes, estamos hablando con personas que están realizando el día a día sus actividades. ¿Cómo podría usted aportar, al cambio de la cultura organizacional de su lugar de trabajo? ¿Qué le parece, Cecilia? ¿Qué nos puede comentar? ¿Qué nos puede compartir? Buenas noches, perdón. Eh, a mí me parece que la parte de la cultura, de la cultura, esta es importante para todos, pero es un poquito complicado ponernos de acuerdo entre nosotras mismas, porque muchas veces eh, un grupo cumple un proceso y el siguiente grupo que viene, el mismo proceso no lo cumple o lo hace a medias. Entonces, es súper importante eso, ponernos primero nosotros, ponernos las reglas estas de que tenemos que ser mejores y tener que, que cumplir con nuestros protocolos, con nuestros reglamentos y especialmente con nuestro compañerismo. Eso me parece a mí. Muchas gracias, ¿no? Generar compañerismo, cumplir con con las relaciones que ya existen formales, ¿verdad? Fabiola, ¿qué le parece? En su hospital ¿cómo usted podría, desde su lugar de trabajo, cómo podría usted aportar a un fortalecimiento de la cultura organizacional de su hospital? Fabiola, vamos, avancemos con María Alexandra. ¿Cómo usted, desde su lugar de trabajo, desde usted como individuo, que forma parte de un equipo, cómo usted podría aportar al tema de la cultura organizacional en su lugar de trabajo? Bueno, o sea, considero que cada uno de nosotros podemos ser líderes, ¿no? En, en distintos momentos. El poder generar una colaboración de los compañeros que permita acoplar los engranajes que prácticamente se requiere para que esta cultura organizacional vaya funcionando. O sea, sí se lo podría hacer de manera invertida, no desde la cabeza de la organización, sino desde las bases. Y poco a poco nosotros mismos organizándonos y después dando a conocer cómo nos hemos organizado y ver si es que esta organización cultural se puede seguir escalando hacia nuestros superiores. Más sería nosotros como base o sea, organizarnos y poner en conocimiento. Pero sí, yo considero que sí, sí es posible. Muchas gracias, María Alexandra. Le voy a comentar que yo tuve la oportunidad, trabajaba en uno de esos establecimientos y me llegó a mí una normativa. Y esa normativa la vimos que estaba primero desactualizada, segundo era totalmente contradictoria, y comenzamos a trabajar con dos colegas y logramos hacer de que esa normativa sea modificada por el Ministerio de Salud Pública. Por lo tanto, yo sí creo, María Alexandra, que es posible, ¿no? Siempre y cuando haya ese involucramiento, esa posición de que cuando vemos que algo necesariamente requiere un cambio, podemos hacerlo. Sobre todo lo que dijo usted, todos podríamos ser líderes. Mayrita está por allí. ¿Cómo usted aportara desde su lugar de trabajo, desde usted como individuo, cómo podría aportar a la cultura organizacional de su establecimiento? Bueno, yo creo que lo principal en esto es crear los espacios de discusión y generar, como decía la otra compañera, pues generar en realidad los
Creo que se generó una dificultad en la comunicación. Eh, bueno, lo que decía era que lo que se podría hacer es primero generar los espacios de discusión y también eh, crear en estos espacios pues el compromiso con las personas para generar un cambio. Ok. Muy bien, muchas gracias. El generar los espacios, ¿no? A veces tenemos nosotros reuniones de trabajo, incluso en los lugares informales, ¿no? A veces nos reunimos, qué sé yo, para almorzar, desayunar. Bueno, sí, sí está bien hablar cosas diferentes del trabajo, pero a veces también es importante topar estos temas, ¿no? O propiciar o solicitar un espacio para discutir sobre estos temas, ¿no? Sobre lo que vayamos viendo que necesita mejorar y fortalecer. Mónica, ¿qué opina usted desde su lugar de trabajo? Usted como miembro de un equipo, de un servicio, ¿podría usted aportar a la cultura organizacional? ¿Qué haría usted? Mónica, ¿está por ahí? No. Sandra, ¿está ahí? Por favor, ¿cómo usted nos puede aportar? ¿No? Xiomara, Sí, bueno, yo considero que podemos aportar, eh, por ejemplo, si yo predico con el ejemplo, una, dos, al ver obviamente mis compañeros un cambio en Xiomara, van a decir, oye, ¿qué le está pasando? ¿Por qué está trabajando de esa manera? ¿Por qué está más empoderada? ¿Por qué participa más? Entonces yo creo que esa de una u otra manera hace que se contagie el resto de personas para que logremos una mejor comunicación con el resto del personal de las diferentes áreas. Es importante obviamente mencionar que los espacios también que se den deben ser aprovechados al 100%. Y bueno, yo al menos me mantengo en la postura de que si ven un cambio en mí, yo sé que puedo lograr el objetivo con el resto de compañeros para mejorar nuestros servicios. muchas gracias, Xiomara. Sí, efectivamente, ustedes han dado algunos elementos que son prácticos de la cotidianidad y que son viables, ¿no? Cumplir con lo que ya está escrito en los relacionamientos formales, buscar espacios y en esos espacios hablar. El liderazgo que incluye el ser ejemplo, ¿no? Y ser ejemplo sobre todo para nuestros compañeros. Hacer propuestas que vayan desde abajo hacia arriba para que puedan ir escalando hacia otros servicios y así difundir propuestas de mejora de la cultura organizacional. Entonces, pues es importante. Y claro, esto es fundamental porque cuando nosotros queremos implementar la gestión clínica, eh, créanme que va a generarse un cambio. Y este cambio va a venir acompañado de conflicto e incluso de rechazo al cambio, porque es la naturaleza humana tener esta conducta frente a los cambios. Entonces, sobre todo la implementación de la gestión clínica o cualquier otra implementación de cualquier propuesta, no será viable si es que no existe un cambio de la cultura organizacional, lo cual implica un comprometimiento de todas las personas que están involucrados en nuestra organización. Y por eso ahora vamos a hablar, en cambio, del cambio de la cultura organizacional, porque lo que hemos hablado hasta este momento es la definición y cómo es que se construye la cultura organizacional. Ahora vamos a dar algunos tips de cómo podríamos hacer cambio de la cultura organizacional. Ya lo han dicho ustedes algunos, que son muy importantes, prácticos de la vida diaria, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos. Eh, um,
Se me quedó aquí rayado la... Permítame, voy a salirme para poder quitar lo que se produjo en este momento. Ok, ya. Por favor, me confirman si es que se aprecia bien la diapositiva. Si se ve bien la diapositiva, alguien. Ah, ya, perfecto. Entonces, cuando nosotros decimos que vamos a necesitar un cambio de cultura organizacional, que para nuestro caso nos va a tocar hacer un cambio de nuestra cultura organizacional porque queremos implementar un sistema de gestión clínica. Ese es el motivo. Entonces, el cambio de la cultura organizacional es una transformación de la organización que puede afectar a la estructura e incluso el comportamiento de las personas. Y claro, efectivamente, pues como sabemos, la cultura organizacional puede ser un sinónimo de comportamiento, de conducta, de cómo nosotros nos estamos manejando en nuestra organización. Y el cambio de cultura organizacional lo que busca es esto, precisamente, cambiar nuestro comportamiento, nuestras prácticas, y esto va a ir acompañado también de un cambio de la estructura organizacional. Y esto es un proceso. Como dijeron, es algo complejo, sí, es complejo, pero es totalmente viable, como ustedes lo han comentado con las propuestas de acción que ustedes acaban de decirlo. Y este proceso normalmente tiene que ser planificado. Aquí vemos en el lado izquierdo de la imagen los pasos que se recomienda para hacer un cambio de cultura organizacional. En primer lugar, hacer una especie de diagnóstico de la cultura. Voy a ver aquí un puntero. Aquí está. Vamos a hacer un diagnóstico de la cultura. ¿Qué significa el diagnóstico de la cultura? Significa cómo es que nosotros ahora estamos teniendo nuestra conducta en el proceso asistencial. Y vamos a evaluar si es que nuestra conducta se apega a relacionamientos formales o se apega a relacionamientos informales. Si es que estos dos relacionamientos es igual o cuál de ellos es más, ¿no? Y un poco también entender el por qué tenemos estos tipos de conductas o de prácticas asistenciales. Podríamos nosotros hacer no solamente en la parte clínica, si estamos cumpliendo con los protocolos o nos hace falta un protocolo para poder tener una práctica. Si es que estamos cumpliendo con un proceso de gestión administrativa, no solamente del recurso, sino también de la gestión del paciente. ¿Cómo es que, si es que lo que estamos haciendo es producto de algo que nos hemos trasladado de otras realidades, o si es que nuestro establecimiento generó? Y si es que lo generó, ¿lo estamos cumpliendo o no lo estamos cumpliendo? A eso se refiere el diagnóstico de la cultura actual. Luego, definir cuáles son los cambios que se necesita hacer de nuestra cultura, ¿no? Podemos ahí ver un montón de parámetros, un sinfín de parámetros culturales, y luego hacer una priorización, porque posiblemente es imposible interactuar o influir sobre todos los aspectos de la cultura organizacional. Podemos hacer una priorización de lo más fácil, de lo más viable, de lo más urgente, de lo posible. Y de 50 ítems de requerimientos de cambio cultural, pues nos quedamos con uno o dos y sobre eso trabajamos. Por lo tanto, esta priorización hay que definir cuál es la cultura o cuál es el comportamiento o cuál es la práctica ideal que nosotros deberíamos tener frente al diagnóstico. Cuando ya tenemos estos dos componentes, pasamos al tercero. Vamos a implementar estos cambios y vamos a ir identificando los comportamientos deseados, ¿no? Y esto se debe traducir en una especie de programas, planes, programaciones, ¿no? Yo he visto
algunos programas de cambio de cultura organizacional ahora. No sé si es que en sus establecimientos lo estarán haciendo desde la salud ocupacional. Un programa de pausas activas saben estar haciendo, ¿no? Y claro, es una conducta que lo están haciendo todos los días. Hay una persona que está responsable, por supuesto, que son los médicos ocupacionales. Pero esto es para todo un hospital. Podríamos hacer algo, no para todo el hospital, pero sí para nuestro servicio. Llenar adecuadamente un formulario, contar con un formulario, hacer un requerimiento de un formulario, estar teniendo reuniones para ver si es que estamos llenándolo apropiadamente o no lo estamos llenando, saber cómo vamos a dar la información a un paciente, etcétera, ¿no? Entonces podríamos esto hacer como una especie de programación de los comportamientos deseados. A continuación, vamos viendo también a esto debe complementarse la modelación de los roles de líderes, ¿no? Porque, claro, si es que nosotros no somos líderes, no somos responsables de un servicio, eh, eh, y si lo hacemos solos como propia iniciativa, va a ser muy complicado. Habrá que modelar al líder y tener un aliado, ¿no? No sé si ustedes serán líderes de un servicio. Si son líderes de servicio, esto les va a facilitar muchísimo, porque ustedes ya pueden ir modelando su propio liderazgo para impulsar estos programas de cambio de comportamiento en sus grupos. Y finalmente, alinear esto en sistemas y en procesos, para que quede esto ya institucionalizado a través de un documento que tenga un respaldo de las autoridades, etcétera, ¿no? Y que esto se pueda replicar sobre todo para los nuevos. Esta es una propuesta de cambio de cultura organizacional que podríamos aplicar, ¿no? Ahora bien, el cambio de la cultura organizacional, eh, como ya lo dijimos, es un proceso, ¿no? Es un proceso que podría utilizarse, ya vimos ahí ese esquema de modelo de gestión del cambio, pero complementariamente a este cambio, nosotros nos podríamos apoyar con una serie de preguntas, ¿no? Primero, un poco para el diagnóstico, decir, por qué es necesario un cambio de cultura organizacional? Respondamos a esta pregunta. Y algunas de las respuestas podrían ser para adaptarse a un entorno cambiante, por ejemplo. Porque, claro, ahora, y por qué cambia el entorno, ¿no? Cambia, por ejemplo, porque hay un cambio demográfico. Antes los pacientes eran jóvenes, niños con patologías agudas, infecciosas. Ahora tenemos adultos mayores con patologías crónicas, ¿no? Entonces, nuestro establecimiento tiene que adaptarse a este cambio demográfico. Entonces, por ese motivo, esa es una respuesta a esa pregunta. Por qué también yo podría hacer un cambio organizacional? Para lograr una complementariedad y alcanzar la integralidad, por ejemplo. Y esto, por ejemplo, si es que nosotros somos un establecimiento de segundo o tercer nivel donde se hacen procesos quirúrgicos, pues la idea no es operarle al paciente y que se vaya, sino complementarnos con el primer nivel para alcanzar una integralidad y estar de alguna manera en contacto para saber si no hay se va a producir un reingreso porque el primer nivel no lo está manejando como nosotros esperamos que se maneje este paciente. Necesitamos complementarnos. Esta puede ser otra respuesta del por qué necesitamos hacer un cambio de la cultura organizacional. También otra respuesta podría ser para responder a demandas de la atención. ¿Cómo ser inclusivos y diversos, por ejemplo? He visto yo, por ejemplo, ahora por el tema de VIH, por ejemplo, un gran porcentaje de los pacientes son de géneros alternativos y claro, nuestro establecimiento no está adaptado, por ejemplo, para que sea inclusivo para estas personas, ¿no? También para personas mayores, ¿no? No está adaptado para personas mayores. Entonces, este puede ser un motivo para el cambio de la cultura organizacional.
Otra posible respuesta podría ser para potenciar las capacidades de la organización, ¿no? Hay profesionales que tienen ciertas experticias o tenemos un equipo que puede generar ciertos servicios y por eso va a ser necesario hacer un cambio de la cultura organizacional. Entonces, estas podrían ser una pregunta que nos ayude a ir desarrollando el modelo del cambio organizacional. Otra pregunta que nos puede servir. ¿Cómo cambiar la cultura organizacional? Entonces, ya dijimos el por qué, ahora vamos a ver el cómo. Algunas respuestas. ¿Cómo? Primero, evaluando la cultura actual. Ya vimos en el gráfico anterior, uno de los primeros pasos para hacer este plan de cambio organizacional, evaluar la cultura, ¿no? Y no vamos a hacer un diagnóstico gigantesco con toda la logística. Con que evaluemos un solo parámetro de la cultura es suficiente, ¿no? Y saber cómo está hoy. Y luego de esa evaluación, identificar ciertas necesidades de cambio y definir algunos objetivos a alcanzar. En el corto plazo, no necesitamos hacer un plan estratégico para que en 5 años no sé qué. Podemos hacer cosas muy pequeñas y que pues se puedan ver como resultados próximos. Por eso pues siempre es importante para este caso metas cortitas con logros y resultados rápidos que generen impacto. Lo tercero es comunicar la necesidad del cambio, ¿no? Si es que ya vemos nosotros que, por ejemplo, la cultura es necesario un cambio, vamos a comunicar esto, ¿no? No solamente al jerárquico superior, sino también a todos nuestros compañeros. Miren, hay una necesidad de cambio, ¿qué les parece? Pongámonos de acuerdo, ¿qué opinan? Y vamos a obtener nosotros también apoyos de la gente con quienes trabajamos. Y con esto, pues, definir un pequeño plancito. No vamos a hacer el documento gigantesco de un plan de acción con presupuestos, etcétera. Eso tal vez no nos va a complicar mucho, pero sí podemos hacer un pequeño cronograma de actividades, como por ejemplo, no solamente celebrar el cumpleaños de no sé quién o el día del médico o de enfermería, lo que sea, pero también podemos en nuestro grupo hacer un programita donde vamos a dar incentivos. Un aplauso para el compañero que ha cumplido con la meta, por ejemplo, ¿no? Y eso puede ser medible y es alcanzable, ¿no? Otra respuesta al cómo alcanzar la cultura organizacional, hacerlo de manera escalonada. No grandes metas, sino, como ya habíamos planteado, metas pequeñitas, alcanzables. Y nuevamente, como implementar el celebrar los éxitos, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, no solamente celebrar los cumpleaños o el día de los profesionales, que es importante, pero sí celebrar, por ejemplo, el éxito de alguna acción importante que hizo uno de los compañeros, ¿no? Eso va a ser fundamental. Y con estos pequeños tips podríamos hacer acciones concretas, realistas, y no esperando de que nuestros jefes hagan los grandes planes. Y finalmente, generar capacitación para los miembros de la organización. Miren, ahora mismo yo les voy a compartir la grabación de esta clase. Van a tener un documento para que lo puedan revisar y puedan ustedes replicar en sus lugares. No todo el curso, ¿no? Pero sí algunos elementos de la definición. ¿Qué es cultura organizacional? ¿Cómo podemos alcanzarlo? Demos ideas, ¿no? Y de esa manera, pues también poder tener una nueva cultura, ¿no? No solamente dentro de nuestro comportamiento, dentro de los servicios, estar hablando de cosas diferentes del trabajo, que sí es importante porque es como un poco de salud ocupacional, ¿no? Para cambiar de actividad. Pero dentro de ese cambio también tener unos minutitos, unos 10, 15 minutitos, o utilizar otros medios como los medios digitales, difundir un correo, como es un posteo en WhatsApp o tener una comunidad en las redes sociales y estar enviando información para que la gente esté capacitada sobre lo que vamos a hacer.
y finalmente estar evaluando los resultados. Y como producto de la evaluación de los resultados, celebrar los éxitos. Y si es que no hemos tenido éxitos, analizar cuáles fueron las causas por las cuales no hemos tenido o no hemos cumplido con las metas y replantearlo, ¿no? Y replantearlo. De esta manera, pues la segunda pregunta es, cómo vamos a cambiar la cultura organizacional? Aquí tenemos algunos tips. Y finalmente, esta tercera pregunta, ¿qué implica el cambio de la cultura organizacional? Esto es importante de que nosotros, cuando decimos vamos a cambiar la cultura, las personas no crean que y este qué le pasa, ¿no? O sea, estamos bien nomás como estamos, ¿por qué tenemos que cambiar? Hay que un poco difundir el porqué y estar eh, eh, en sintonía todos los miembros de un servicio. Y aquí algunas respuestas a esta pregunta. ¿Por qué es importante? Porque es importante el cambio de la mentalidad del trabajo. A veces nosotros provenimos de entornos familiares, de entornos laborales, de entornos sociales, que venimos con una carga de conductas y de comportamientos. Y esos los vamos llevando a nuestro trabajo. Y a veces queremos replicar lo que estamos haciendo o hacer lo que no podemos hacer en otros lugares. A veces esto puede convertirse en una barrera para el desarrollo de la cultura organizacional y sea importante hacer un cambio de mentalidad, ¿no? Diferentes formas de pensar o de ver a nuestro establecimiento. Tener un reenfoque estratégico hacia las personas de la organización, ¿no? Yo he tenido oportunidad de estar en un sinfín de establecimientos públicos y privados, ¿no? Y créanme, eh, las personas que trabajan en los establecimientos tienen una profunda necesidad de que sean reconocidos por el trabajo que están haciendo, ¿no? Les cuento una historia en un establecimiento en Cuenca, siempre lo cuento pero vale la pena ahora por este tema. Eh, Estuve haciendo un trabajo porque había un problema en un hospital de Cuenca y era en centro quirúrgico. Y claro, el gerente del hospital, el director, dice, bueno, llámenlo al responsable del centro quirúrgico y le llamaron al jefe de cirugía y creo que también fue un anestesiólogo. Y se planteó el problema en la reunión que era en la gerencia, donde estaban los directores, estaba la plana mayor de ese hospital. Y le preguntan al cirujano y al anestesiólogo sobre el problema, cuáles son las causas. Y los médicos no pudieron responder. Y entonces el gerente y el director preguntan, y bueno, ¿y quién puede saber? Ah, la que sabe es la licenciada no sé cómo. Y le llaman a la licenciada. La licenciada ingresa a esta reunión y expone los pormenores de las causas que estaban determinando ese problema. Al terminar su exposición, el director y los gerentes la felicitaron, reconocieron su labor y cuando se terminó la reunión y salíamos de este lugar, la enfermera, la licenciada con la que hizo esta exposición, se acercó donde mí con lágrimas a agradecer por haberles permitido el espacio y ella exponer. Entonces, ¿por qué necesitamos un cambio de cultura? Porque también nosotros necesitamos en nuestros lugares de trabajo un reconocimiento. Muchos de nuestros compañeros están haciendo esfuerzos, muchos esfuerzos muy importantes para poder ir a ese trabajo y cumplir con sus acciones. No todo es un llamado de atención, también son los reconocimientos a su trabajo. Entonces, ¿por qué un cambio de cultura organizacional? Porque necesitamos cambiar el enfoque estratégico y que ese enfoque esté orientado hacia las personas. Y las personas, no solamente las personas que estamos atendiendo, que pueden ser todos los profesionales, sino también a todos nuestros pacientes, ¿no? Por eso es importante el cambio, y eso es lo que implica el cambio de cultura organizacional. ¿Por qué también? Un cambio que cambia y posiciona al trabajador sanitario, que es lo mismo que lo anterior, ¿no? El reconocimiento, ¿no? Los médicos residentes, eh, eh, sobre todo los más jóvenes, están totalmente asustados
sobre todo los que recién llegan a un hospital, regresando de la rural, y llegan totalmente asustados de enfrentarse a casos complejos y a veces están solos. Entonces ellos necesitan un acompañamiento, un apoyo o la capacitación y luego reconocerles. Entonces por eso hay que posicionarlos a los diferentes profesionales. Y también implica la transformación que genere una especie de experimentación, ¿no? El cambio de la cultura organizacional no siempre va a ser algo perfecto, ¿no? Siempre será hacer prueba-error, ¿no? Eh, y de esta manera ir aprendiendo de los fracasos. En el otro curso que suelo dar, el tema de la seguridad del paciente, siempre digo, el error es la oportunidad de aprender, ¿no? Y claro, aquí se ratifica en el sentido de que eh, el cambio organizacional no siempre es algo muy perfecto, sino implica una experimentación, probar una cosa, si es que nos fue mal, ver que nos fue y nuevamente volver a implementar. El cambio organizacional involucra requiere que se involucre a toda la organización, ¿no? Pero esto desde un enfoque más gerencial, ¿no? Cuando tenemos gerentes o directores que quieren hacer cambio organizacional, pues está bien. Pero no necesariamente este es un tema de los gerentes. Como ustedes mismos lo acabaron de decir, nosotros podemos ser líderes, ¿no? Líderes. No necesitamos nosotros tener un cargo o estar al frente de algo, una responsabilidad de algo. Nosotros podemos ser líderes siendo ejemplo a las demás personas y desde esta perspectiva poder involucrar cada vez a más personas. Por lo menos, digo yo, de nuestros servicios. Si estoy en el servicio, qué sé yo, de hospitalización, ¿no? A los compañeros que están en hospitalización o por lo menos a los de mi turno. Y así en cualquier servicio, ¿no? Finalmente, para concluir esta clase, el cambio organizacional, como ya lo comenté, es un proceso. Esto es un proceso. Y yo digo, como ustedes también lo han dicho, eh, el cambio comienza con nosotros mismos, como profesionales, ¿no? Y para ser profesionales, pues como saben decir por allí, también primero necesitamos ser seres humanos, personas. Y ese cambio, pues está en nosotros y después de este cambio, pues podemos nosotros trascender a ser mejores profesionales y tenemos aquí estos temas como para poder ir implementando en nuestros servicios, que va en beneficio de nuestro propio trabajo, porque si soy un buen trabajador, pues eh, al menos garantizo mi, mi puesto y además voy a ser un modelo, un ejemplo, que eso es muy motivante como personas. Eh, y claro, el cambio organizacional es un proceso dinámico y permanente. Eh, y existen algunos tipos, ¿no? Eso no lo vamos a profundizar. Es importante, vuelvo a repetir para cerrar esto, el tema de la cultura organizacional primero y segundo del cambio organizacional va a ser fundamental, porque si no tenemos estos espacios y estas oportunidades de mejora, el tema de la gestión clínica también es complejo, porque la gestión clínica, como lo vamos a ver más en las siguientes clases, requiere la aplicación de herramientas técnicas y también de ciertas habilidades blandas para que esto pueda ser una realidad. Entonces, por eso era muy importante compartir con ustedes el cambio de la cultura organizacional. Con esto terminamos esta clase. No sé si quieren participar con algún comentario. No sé si les gustaría, eh, les gustaría profundizar en algo, alguna pregunta tengan ustedes. ¿Ok? Esto es lo que hoy teníamos para la clase del día de hoy.
Espero haber cumplido con las expectativas que ustedes tenían. Y el día de mañana vamos a hablar sobre nuestra tercera clase, que tiene que ver con las herramientas de la gestión clínica. Entonces, el día de mañana nos vemos a la misma hora. Un gusto haber compartido con